que él en ese momento se cambia el asiento del auto y se sienta en el asiento del copiloto y deja que el Señor se siente y maneje él, sin saber para dónde lo va a llevar. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que hemos llamado Corazón Inquieto, un espacio donde no solamente hablaremos de nuestra espiritualidad agustiniana, sino que también de nosotros mismos para que nos conozcas. Un espacio donde también tú puedes discernir tu vocación y hacia allá está orientado este que es nuestro podcast Corazón Inquieto. El día de hoy nosotros tenemos un invitado tremendo, un invitado especial, que hemos traído aquí con mucho cariño y él ha querido estar presente. El día de hoy les quiero presentar a el padre José Ignacio Busta, que es nuestro prior provincial, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, hermano. Gracias, Samuel. Bienvenido, bienvenido a tu casa aquí en Concepción, como siempre, casa de todos nosotros y sobre todo gracias por darme este tiempo a toda la gente que nos está viendo acá desde las redes sociales, pues. Sí, muchas gracias. Y el día de hoy queremos hablar un poquito de ti, queremos hablar también un poco sobre algo muy especial que vamos a ir desarrollando, ¿no? Nuestra temática, vamos a pasar desde la historia de nuestra Orden de San Agustín, con estos datos que ya conocimos, a una persona muy especial para nosotros que es San Agustín. Pero antes, te quiero decir de que hay unas cositas muy interesantes de tu vida, ¿no? El año 1996 ingresaste a la Orden, ingresaste a nuestra comunidad. Tú saliste de acá, del Colegio San Agustín de Exactamente, el Colegio de Concepción, Concepción. al que le tienes un tremendo cariño, ¿sí? Y luego, bueno, se va siguiendo los pasos de la formación, te ordenaron sacerdote. Luego de eso también has sido párroco de San Pedro y pasaste también por un espacio varios años en que estuviste fuera del país. Cuéntanos un poquito de eso, ¿qué hiciste por allá? Si no me mandaron al exilio, No te mandaron a exilio. no fue exilio. Me mandaron a estudiar. Ah, ya, qué bueno. Bueno, pero primero, he estado 2 veces afuera, 3 con el noviciado que fue en Brasil, que es la etapa de la formación, ¿cierto? Sí, y después de mi ordenación sacerdotal me fui a Venezuela por un año a colaborar en la formación del noviciado, que es esa etapa tan bonita de la formación, ¿no? Preciosa. Barquisimeto. Barquisimeto, Linda Venezuela, tierra. sí. Y luego, el año 2006 me mandan a Roma a estudiar San Agustín y todos los grandes hombres, los grandes teólogos, los grandes pensadores de esos mismos siglos que comparten más o menos esa época histórica de la Iglesia, que son los padres de la Iglesia. Me imagino que también pudiste estudiar a San Agustín. Por supuesto, sí, eso era. Ahí me fui especializando un poquito más. Y también tuviste una responsabilidad en la casa que se llama Santa Mónica. Exacto, el Colegio Internacional Santa Mónica, nada que ver con un colegio como uno dice, ¿no? No, no es de enseñanza media ni enseñanza básica. No, nada de eso. Colegio allá le llaman a conventos internacionales donde se juntan religiosos que van a estudiar diferentes disciplinas y viven ahí. Y Roma tiene una cantidad de universidades impresionantes para estudiar. Gracias. Entonces ahí viven los agustinos que van a estudiar ahí a la ciudad de Roma, a las diferentes opciones que hay. Estuviste de prior en esa casa. De prior eran 45 hermanos y ahí estuve de superior de esa casa. Bueno, una experiencia maravillosa, o sea, creo que fue sobre todo un privilegio. No, y de distintas nacionalidades. De todos los continentes. No, estuvo muy Inclusive vivía un cardenal ahí en la casa, sí, que ahí compartíamos la vida así, y profesores, grandes especialistas en San Agustín, personas, digamos, que tienen una importancia histórica también en el ámbito de la orden, vivían ahí en mi casa. Qué bueno, mira. Y antes de entrar en esto de San Agustín, te quiero y contarle a todos también que tú hace poco publicaste un libro muy lindo sobre una persona muy querida para nosotros que la estamos descubriendo, así como también yo los invito a que todos lo puedan descubrir. Un beato. Cuéntanos quién es, cuéntanos cómo se llama tu libro y de qué se trata. Bueno, el libro se llama En la senda del cielo, que es la vida del beato José Agustín Fariña. ¿Y quién es él? Ya muchos que están aquí se habrán leído el libro, sabrán que existe el beato José Agustín Fariña, pero dentro del universo de santos y beatos de Chile, o sea, aquellos que nosotros les reconocemos la santidad, es el único agustino y es el único mártir. Y él era de origen español,
Estudió acá en Chile, vivió sobre todo en el convento de Talca y luego regresa a España y lo matan en la Guerra Civil Española solo por ser sacerdote y religioso agustino. Y este fue el año 36. Este libro ha suscitado un interés entre la gente de nuestras comunidades, de los colegios, de las parroquias, entre nosotros mismos, pero también un tremendo interés en la Iglesia de Chile. O sea, yo me comuniqué con el obispo de Talca, por ejemplo, y él me dijo, no tenía idea que un santo había vivido en Talca. Y ahí estamos, le mandé libros, vamos a hacer alguna iniciativa para darlo a conocer más al beato José Agustín Fariña, tal cual como lo hacemos en nuestras obras, nuestras comunidades, etcétera. Entonces, esa es la intención del Y hay libro. que darlo a conocer porque realmente es muy interesante, un libro muy bien hecho, ¿no? Tuve la oportunidad de leerlo y por cierto que tiene una muy linda crítica. Pasemos a este santo nuestro, a este santo tan querido, a San Agustín, que para nosotros el corazón se nos hincha cuando hablamos de San Agustín, ¿no? ¿Qué cosas podrías llegar a decir que son relevantes en la vida de San Agustín? Tal vez poder mencionarnos cuál ha sido como sus grandes aportes. ¿Por qué alguien podría llegar a conocer y a interesarse en San Agustín? San Agustín es un tremendo santo. No es un santo al cual uno accede a él a través de los milagros como Santa Rita o el Padre Pío. No es de ese tipo de santos. Cada santo es distinto, pero San Agustín es sobre todo un hombre que el primer enganche que uno tiene con él es a través de las confesiones, no su libro que se llama Las Confesiones, pero escribió una cantidad de otras obras más. También esa cantidad de obras puede hacernos juzgar que se trata de un santo de escritorio, un santo que solo pensó. Pero nuestro escudo el escudo de la orden, tiene un tremendo corazón. No tiene un cerebro traspasado por la lanza, tiene un corazón, y un corazón que arde. Porque sobre todo en las confesiones nos damos cuenta de qué cosa, y aquí creo que está la respuesta a esta pregunta. Es un tremendo santo que vivió con intensidad su vida, tuvo opciones de vida muy radicales, no se contentó con las respuestas que les daba el estudio o los amigos o lo que fuera. Él está buscando algo más profundo que le diera sentido a la vida. Y eso le hizo encontrarse con Cristo en un momento dado de su vida, cambiar su vida. No fue solamente cristiano por idea o porque simpatizaba con él, sino que buscó adecuar su vida a esta nueva opción de vida, y a partir de eso se dedicó a defender la verdad de Cristo a través de sus escritos, y fue un buen pastor porque llegó a ser obispo, muy a pesar suyo porque él no quería hacerlo, Ni sacerdote ni tampoco. sacerdote tampoco, pero se dio cuenta que su trabajo era tanto con los escritos como con su misión pastoral de cuidar el rebaño de Cristo, cuidar la iglesia, cuidar a las personas. Creo que eso es lo más hermoso que uno ve, así en una síntesis, este tremendo santo que es San Agustín. Sí, una tremenda fuente de sabiduría, pero como tú también dices, de una tremenda humanidad. Y junto con eso hay algo muy bonito en San Agustín porque hubieron varias personas muy importantes en su vida, pero sin lugar a duda Santa Mónica fue una mujer, la mamá de San Agustín, que lo acompañó durante todo el largo y el trecho de su vida, que ella pudo estar junto con él. Sí, su madre, creo que ella fue como la luz pequeña que estuvo siempre dándole como un pequeño faro, inclusive en medio de donde él se encontraba, en todas las búsquedas que él andaba haciendo, donde él andaba metido, en la secta esa que se llamaba los maniqueos. Siempre ella fue la luz que le mantuvo la esperanza, como él escribió en un momento: nada está perdido mientras tengamos la esperanza de encontrarlo. Así es. Y Mónica, con su fe sencilla, que en un momento San Agustín se burló de ella, Varias veces, ¿no? muchas veces se burló de la fe de su madre, que era una fe profundamente arraigada en su vida, pero al final se da cuenta de que esa es la verdadera fe, de que eso es una búsqueda sincera, humilde, donde las palabras son importantes pero no bastan, sino que sobre todo es seguir a Jesús cada día, de a poquitito, con tu ritmo, pero sobre todo siendo sincero. Qué importantes son las madres en nuestra vida. Oh, las madres, sí, y sobre todo y también la acción no lógica, no racional que ella hizo, que solamente se entiende desde el Espíritu, el diálogo de amor que ella tenía con Dios en la oración, que hizo que
que Dios estuviera más presente en la vida de Agustín. O sea, por eso digo que Santa Mónica era como una velita, como una lucecita. Los fuegos artificiales hacen mucho ruido, iluminan mucho, pero por 5 segundos. Una velita es mucho más humilde, es más barata que fuegos artificiales, pero te pueden iluminar una habitación entera. Oye, y sobre esta vida de San Agustín, hay algo muy lindo también en su vida, dentro de verdad que muchas cosas más. Invitamos a todos a que lean las Confesiones de San Agustín, ¿no? Es un libro que no habla sobre los pecados de San Agustín, sino que habla él de su propia vida. Y está este momento que nosotros llamamos la conversión de San Agustín. El Papa Benito XVI nos habla que San Agustín había tenido 5 momentos de conversión. Algunos otros nos dicen de que, como en nuestra propia vida, nosotros tenemos distintos momentos de conversión. No hay solamente uno, sino que es como llegar a una esquina y doblar para un lado y no para el otro, no. Tomamos la decisión de andar por una ruta, por un camino. San Agustín, sin embargo, está este momento del Tolle Lege. ¿Cómo se da ese momento tan lindo donde él está en una experiencia de búsqueda, pero inquieta? Bueno, por esto también este podcast se llama Corazón Inquieto, ¿no? Claro. Y que ahí junto con su amigo lee un texto. Hablan un poquito de esto. Ahí tú hablabas, ¿no? El momento que nosotros conocemos como Tolle et Lege, que es la frase latina, ¿no? de lo que va a pasar, y ahí la vamos a colocar en el contexto mientras cuento la historia. San Agustín se había desengañado de la secta de los maniqueos hacia los 28, 29 años más o menos. Y ahí comienza a leer a los filósofos platónicos, los discípulos de Platón, que en un momento dado le decían que no hay verdad, sino que un conjunto de opiniones y uno de ese champurreado de certezas que uno consigue tener, se arma su propia opción, se arma su propia pequeña verdad. Pero ni siquiera eso le satisfizo a San Agustín. Se dio cuenta, no, es que tiene que haber algo más. O sea, la verdad de ser hombre no pasa por obtener pequeñas certezas en la vida. No puede ser así. Se juega demasiado el destino de un ser humano que es capaz de amar, de vivir en plenitud, y se daba cuenta de que él estaba todavía muy herido por el efecto de esa secta. Aquí está también lo que nos puede pasar a nosotros también cuando seguimos alguna corriente de pensamiento, alguna ideología, cómo nos puede marcar de manera tan dura, tan difícil, porque San Agustín, estando en los maniqueos, que estuvo 9, 10 años más o menos. Tuvo harto tiempo, ¿no? La Biblia la leía de una cierta manera, pero eso le impedía poder comprender a Dios como un Dios que se hacía pequeño, se hacía humilde, que llegaba hacia él, que era lo que su mamá le transmitía, pero él era incapaz de verlo. Y ahí conoció a la figura de un hombre anciano, sabio, que era obispo de la ciudad italiana de Milán, San Ambrosio, que le enseñó a leer y a escuchar la Biblia de otra manera. Este mismo San Ambrosio le dijo: hay otro hombre sabio que te puede acompañar, que se llama Simpliciano, San Simpliciano. Y San Simpliciano fue como su catequista de alguna manera, fue su acompañante, y ahí empezó a darse cuenta en las coordenadas que San Agustín necesitaba que se le hablara. Podemos hacer un paréntesis porque Sí. también es súper interesante cómo llega San Agustín a conocer a San Ambrosio. ¿Puedes contar un poco eso? Porque también tuvo como un espacio y un momento casi como de detective privado, ¿no? Andaba infiltrado por ahí. ¿Cómo se da eso? Ahí se mezcla la política del Imperio Romano con ese hecho... ¿De qué año estamos hablando? No hemos dicho esto. ¿En qué año estamos hablando ahora? Bueno, a ver, aquí estamos hablando de la época en que estaba de emperador romano Valentiniano III, que era un niño de 10, 12 años, y su madre la emperatriz Justina. Aquí estamos alrededor del 383, 384 más o menos después de Cristo. Y el tema es que la corte imperial romana no vivía en Roma, vivía en Milán, y por eso San Ambrosio era tan importante, porque, a ver, la corte imperial no era católica, era arriana, otra herejía de esa época, pero San Ambrosio era la pulga en la oreja porque constantemente estaba denunciando los excesos de la corte, las inmoralidades, una serie de cosas. Y resulta que en la corte imperial no había nadie que fuera capaz de rebatir a San Ambrosio. San Ambrosio, antes de ser obispo, había estudiado retórica, sabía hablar, era un hombre que
conocía muy bien la lengua, los argumentos y cómo poder rebatir muy bien. O sea, el programa sería 1000 veces más entretenido si tú eras San Ambrosio acá. Claramente. Pero, y justamente el prefecto de la ciudad de Roma, que se llamaba Símaco, dijo, ¿dónde consigo a alguien que le haga el peso a San Ambrosio? Y en esa época, San Agustín estaba enseñando retórica en Roma. Que no estamos hablando de San Agustín. No, ahí era de Agustín de Hipona, Agustín de simplemente Hipona. que estaba, claro, estaba enseñando retórica en Roma. Todo esto es antes de la conversión. Todo esto ya claro, San Agustín ahí estaba en medio de esa duda que yo decía antes, ¿no? Y ahí el prefecto de Roma dijo, a este lo vamos a llevar a Milán, vas a ser orador de la corte y de paso vas a ser un buen adversario para San Ambrosio para que se acabe la influencia de San Ambrosio en la ciudad de Milán, en la corte del imperio. Se lo lleva a Roma, a Milán, perdón, sin saber que Agustín atravesaba este periodo de dudas. Y bueno, para estudiar al adversario con el que tenía que enfrentarse, San Agustín, claro, va a la catedral de Milán a escucharlo predicar, para estudiar lo que es lo que dice, cómo, cuáles son sus puntos débiles, etcétera. Pero él mismo, que estaba en una búsqueda espiritual inmensa, empieza a darse cuenta que lo que decía San Ambrosio tenía un profundo sentido para él. Y lo que había sido una búsqueda detectivesca, se da cuenta Agustín en esa época, no le pongamos el apelativo de santo aún, se da cuenta de que ahí estaba la llave para poder avanzar en lo que él estaba estancado. Una de las cosas que le llamaba mucho la atención a Agustín era cómo San Ambrosio explicaba las Escrituras. Sí. Esto que le costó tanto a Agustín poder entender. Exacto. De hecho, que cuando él era más joven, veía la Sagrada Escritura y decía, esto es un montón de historietas escritas en un solo libro. Tal ¿no? cual. Y además que le llamaba mucho la atención lo rudimentario, ¿no? con que estaba escrito ese texto bíblico. Y ahí con San Ambrosio tiene este primer encuentro, ¿no? Ya mucho más maduro, este primer encuentro maduro y también mucho más profundo con esto que escuchaba, que finalmente era como esa miel que se iba entrando y que le iba dando sentido a toda su vida de fe y su búsqueda. Exacto, tanto San Ambrosio como San Simpliciano le enseñan a Agustín a leer la Biblia y a meditarla desde lo espiritual. Y eso le permite a San Agustín empezar a orar con la Biblia, a encontrarse con el texto y que también, lo decía también en su momento el Papa Benedicto XVI, de tener paciencia si no entiendo, porque hay muchas cosas que uno cuando va leyendo en la Biblia no las entiende. Nos pasa, ¿no? Nos pasa. Y ahí es cuando tenemos que pedir ayuda a los buenos autores, a los buenos comentadores de la Biblia, y así pasito a paso tú vas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que San Agustín tal vez todavía, la juventud a veces nos hace malas pasadas, ¿no? Que somos muy impacientes, queremos saberlo todo y queremos todo ahora. La juventud es muy osada. Es muy osada, claro, pero ahí poquito a poco empezó a darse cuenta de que la palabra requiere tiempo, tiempo con la palabra, tiempo con Dios, y esto creo que es una lección para todos nosotros. Y de ahí, como digo, fue como un primer giro que da en su vida, ¿no? Que le ayuda mucho para este otro momento que estábamos hablando de la conversión. Volvamos a ese momento, pongámosle pausa nuevamente y hagamos la conversión. Eso, bueno, después de esos libros que yo decía que leyó y que estuvo con San Simpliciano, ¿no? Agustín tiene 32 años y el mes de abril más o menos, o ni siquiera, debe haber sido agosto o septiembre del año 386, Por allá. estaba de vacaciones en una casa con una parcela que estaba a 35 kilómetros de Milán, un lugar que se llama Casiciaco, con otros amigos que tenían las mismas búsquedas y las mismas dudas, y empiezan a leer una vida de un santo, San Antonio de Egipto. Se hace mención de otras personas que cambiaron su vida y se convirtieron y tomaron el rumbo de ser discípulos de Jesús, ¿no? Y Agustín, que estaba en medio de todas esas dudas, él decía, pero ¿cuándo yo voy a poder dar ese paso? ¿Hasta cuándo voy a seguir diciendo mañana, mañana? Él lo dice ahí, lo escribe en sus confesiones así. Ahí es cuando él se da cuenta de que estaba muy bien ya, él entendía que Jesucristo es la verdad, entendía que había que seguirlo a él, pero no tenía idea cómo poder liberarse de sus propios lastres, de sus propios pesos, qué era lo que le faltaba, el coraje para cambiar de vida. De hecho,
Él se va a llorar por la finca y lo acompaña su amigo Alipio, otro de sus grandes compañeros de búsqueda, y llevaban consigo un libro que tenía las cartas de San Pablo, las que están en el Nuevo Testamento. Y ahí llorando, y le pedía a Dios que le diera el coraje, que le diera la fuerza para poder dar el paso. Y ahí es cuando él abre el libro y se encuentra con el pasaje de Romanos 13, capítulo 13, versículos del 11 al 13. No en borracheras, no en vicios, sino que revístanse de Jesucristo el Señor y no le den espacio a la carne para satisfacer sus apetitos. Y ahí él se da cuenta de que tengo que dejar justamente todas esas cosas que para él eran tan importantes y que él vivía así tan acríticamente y que creía que no tenía que convertirse a Jesucristo, o sea, que podía seguir viviendo así. Es como podríamos decir que es como un dardo que atraviesa su corazón. Justamente. Es la palabra finalmente aquella que atraviesa todos sus afectos, sentimientos, toda su vida y que le hace dar un paso sumamente importante en su vida. Y sobre todo yo resumiría ese paso como lo siguiente, de que él en ese momento se cambia el asiento del auto y se sienta en el asiento del copiloto y deja que el Señor se siente y maneje él, sin saber para dónde lo va a llevar. Y créeme, o sea, esto tú y yo lo sabemos como sacerdotes que nos toca acompañar gente a escuchar, a veces eso es lo más difícil. A algunas personas no les hace problema, dicen qué cosa más linda sería que Jesús te guiara, te acompañara. Pero hay muchos otros que dicen, no, es que yo he construido mi vida, he querido ir a donde yo he querido, yo soy el Señor de mi destino. Y cuando se dan cuenta de que para seguir a Jesús se trata de dejar que Él te lleve, de tú sentarte, y a veces el Señor no va a tomar una autopista, sino que se va a ir por caminos de tierra, se va a ir por donde no hay camino. Por donde distintos lados, ¿no? Pero Él sabe que vamos a llegar, Él sabe el lugar. destino donde vamos, y eso fue, yo creo, así lo resumiría yo. Él se sentó en el asiento del copiloto. Y se dejó llevar. Y se dejó Se llevar. dejó conducir de su vida. Exactamente. Dentro de lo que nosotros hemos estado conversando, hay algo que tú también lo mencionabas sobre todo al inicio. San Agustín, obras, muchas, un montón, ¿no? Sumamente enriquecedora esa parte de su vida. Pero no solamente una cuestión intelectual, sino que también tiene Agustín un camino espiritual. Sí. Es un camino espiritual que nosotros le llamamos ese camino de la interioridad. Y que sin lugar a duda es a veces como un gran descubrimiento, porque nosotros a veces tratamos de ir como al revés, si tal vez podríamos decir, ¿no? Esto de que nosotros tratamos de elevarnos hacia Dios, ¿no? O lo que incluso el mismo Agustín decía, de que él andaba buscando por fuera, pero finalmente encuentra y descubre de que Dios está en su interior. Esto de la interioridad, ¿cómo podrías tú describir qué es la interioridad? Como dice el zorro al principito, es una cosa ya olvidada, de alguna manera, porque De alguna manera. inclusive las personas que comparten nuestra espiritualidad agustiniana, quienes nos conocen a menudo, aparece como el elemento más atávico, lo más visible nuestro, la comunidad. Los agustinos vivimos en comunidad y todo. Pero este otro aspecto, curiosamente, queda como tras bambalinas, así en un segundo plano. Pero es tan importante como la comunidad, porque el ser agustino, el vivir esta espiritualidad, te lleva, o tenemos la tremenda responsabilidad constantemente de darnos el tiempo propicio para el silencio, darnos el tiempo propicio para la oración, darnos el tiempo propicio para el diálogo, porque eso fue lo que hizo Agustín grande, profundo, y aquello que él iba aprendiendo y aquello que él iba enriqueciéndose en su camino interior, lo llevaba a la comunidad. Eso es, la comunidad se enriquece con la interioridad es el motor de la comunidad. Si en la comunidad solamente vive gente que le gusta reírse y hacer cosas superficiales, esa comunidad no va a decirle nada a nadie. Pero es justamente fruto del encuentro mío personal con Dios. Y aquí se nota un poquito
la parte como de monje que tenemos los agustinos, de darnos el tiempo para estar en silencio, para estar en oración y sobre todo, tú hablabas de eso de no buscar fuera. ¿Por qué? Porque para San Agustín Dios está dentro. Cristo es el maestro interior, así lo llama a él. De hecho, él lo dice en el libro sobre la verdadera religión, dice no busques fuera, busca dentro, porque en el hombre interior habita la verdad. Y esto es tan distinto, por ejemplo, de algunas, no quiero decir espiritualidades, pero de repente ciertos caminos espirituales, por ejemplo, el yoga, el mindfulness, la meditación trascendental, que estuvo tan de moda desde los años 60, ¿no? en Occidente, ¿no? Porque todas esas disciplinas que vienen del Oriente son fruto de una reflexión que viene del hinduismo, del budismo, donde no hay un encuentro, buscan una trascendencia, pero siempre soy yo conmigo mismo. Para San Agustín es una meditación habitada, es una meditación en diálogo, no es una especie de monólogo donde yo tengo que hacer el esfuerzo para, o sea, el esfuerzo lo tengo que hacer y el esfuerzo más importante es, sobre todo en esta época donde estamos todos locos, ¿no? De apagar el teléfono, de apagar los audífonos y de apreciar el silencio. Yo creo que el punto cero para llegar a esto... Pero que prendan sus teléfonos para vernos y escuchar. Ah, sí, eso sí, ahí están, ustedes pueden hacerlo. Sí. Y lo más difícil es entrar en el silencio, pero una vez que ya entramos en el silencio, la meditación agustiniana, la interioridad agustiniana es una interioridad habitada, o sea, donde yo voy dentro, pero no me encierro en una pieza oscura conmigo mismo, está Dios ahí, hay una luz, y por eso yo trasciendo, pero trasciendo porque Dios está ahí dentro de mí. Mira, y dentro de esto, que también es por supuesto el objetivo de nuestro podcast, ¿cómo podrías decir tú que el proceso de la interioridad o esta experiencia de interioridad que tú nos hablabas nos puede ayudar a cualquiera de nosotros a discernir la vocación? ¿Cómo podríamos hacer como este enganche, podríamos? Ah, mira, es súper fácil. ¿En qué sentido? Entendiéndolo desde el punto de vista que una vida vivida de la interioridad no te permite ser de medias tintas. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí voy a hacer otra analogía. Pensemos que nuestra conciencia es como el mar y el Espíritu Santo es la luna. Y todos sabemos que es la luna la que crea las mareas, ¿no? La marea alta, la marea baja. Mira, la conciencia nuestra es como la acción de la luna que va haciendo de que el oleaje sea más tranquilo o el oleaje hayan marejadas en la playa. El Espíritu Santo hace eso en nuestra conciencia. Para mí eso también es una bonita definición de la espiritualidad agustiniana, porque va a ser el Espíritu Santo que va a hacer que te confirme lo que tú estás haciendo en tu vida y por eso la mar va a estar más en calma, pero a veces el mar te va a azotar porque justamente hay algo que está rechinando dentro de ti. Hay algo que el mar te está diciendo, la vehemencia de las olas, el viento, de que las cosas no están bien y no vas a tener paz mientras no soluciones esas cosas, y aquí pueden haber muchos sucedáneos de paz, de tranquilidad, pero la paz más profunda a la que aspira San Agustín es estar en paz contigo mismo, con tu conciencia y con Dios. Por eso yo digo, para mí esa analogía de la playa, el mar, es la más bonita y el proceso vocacional consiste en eso, en un camino de honestidad, en un camino donde no hayan medias tintas, en un camino donde tú seas sincero contigo mismo, donde puedas ser honesto también. Yo diría, sincero, honesto y humilde. Eso hace que el mar esté en calma. Eso ayuda a que la interioridad sea una interioridad fecunda, porque si no eres humilde, Dios te puede decir muchas cosas dentro de ti, pero si no das el brazo a torcer, nunca vas a llegar a ser realmente lo que Dios soñó que tú querías ser. Te iba a decir de que San Agustín le escribió una carta a Dioscoro, y ahí habla de eso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para...? ¿Qué tengo que hacer para conocer la verdad? Y San Agustín le dice, mira, hay 3 caminos. El primero es la humildad. ¿El segundo? El segundo es la humildad. ¿Y el tercero? Es la humildad. Y cuantas veces tú me preguntes, siempre va a ser la humildad. Ahí está. Ignacio, muchas gracias. Te quiero hacer una última pregunta para terminar este capítulo, esta experiencia del día de hoy. Tú llevas muchos años de agustino. Si tuvieras la oportunidad de volver a hacer este camino nuevamente, ¿serías agustino? Sí, 1000 veces.
Yo amo lo que el Señor me ha mostrado, amo las opciones de vida que he hecho, no las he hecho, yo solo las he hecho con Él. Me ha llevado a mis límites en muchos sentidos, no es un camino fácil, pero es un camino donde o sea, puedo decir que yo he encontrado mi vocación porque todas mis otras vocaciones secundarias también han encontrado cabida en este camino de vida. Y por eso yo estoy feliz, o sea, y lo que me falta por vivir, o sea, para mí es el futuro es una sorpresa, delante de Dios es una sorpresa. Y yo me muero de ganas de abrir esa sorpresa que Dios tiene preparado para mí. Bueno, y muchas gracias, José Ignacio, por haber venido el día de hoy a aceptar esta invitación. La verdad que podríamos haber seguido conversando mucho rato más. San Agustín es un tremendo, tremendo, tremendo tesoro. Así que, de nuevo, muchas gracias por haber venido y nada, pues invitarlos a cada uno de ustedes a seguir en nuestra compañía en esta serie de podcast Corazón Inquieto. Si tienes esta inquietud vocacional, te invito a que podamos participar y hacer este camino juntos. Y el próximo capítulo se viene también súper interesante con otra persona invitada que vamos a tener junto con nosotros. Pero por mientras te invito para que nos sigas visitando en nuestras plataformas, que puedas acceder a nuestro Instagram agustino.vocación y que nos puedas visitar también en la página web agustino.cl. Y si tienes alguna otra inquietud y nos quieres tal vez contactar, escríbenos vocación@agustino.cl. Súper invitados, muchas gracias por haber estado este día de hoy con nosotros y nuevamente, José Ignacio, un tremendo agrado de estar junto contigo.